Ivo, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar. Bueno, bueno, Ivo, qué semanita esta, ¿no? Con los tweets de Donald Trump el domingo por la tarde, después el lunes con una apertura un poco brutal de los mercados y ahora como todo en veremos, ¿no? De cómo va a continuar la negociación entre Estados Unidos y China. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece que dice, digamos, la actitud de Donald Trump en esta negociación? ¿Es solamente una amenaza o realmente Estados Unidos puede llevar los aranceles sobre los productos chinos? A mí me suena más que como una amenaza para negociar mejor. De hecho, fue el anuncio una gran sorpresa. Ujú. Los mercados estaban más en el mood de esperar una solución relativamente inminente. Sobre todo en el caso del mercado de granos, se descontaba casi día a día que iba a haber algún anuncio concreto Ujú. acerca de lo que China iba a comprometer comprar en los próximos meses. Así que creo que fue muy decepcionante el anuncio. Se mezcla en ese anuncio, yo creo que un poco también de política para consumo interno de Estados Unidos, y también se mezclan todas las mezclas que tiene Trump en cuanto a teoría económica, donde sobre todo le vendría bastante bien hacer algún curso de comercio internacional porque no tiene ideas muy claras. Sobre todo cuando arranca diciendo que China va a pagar los aranceles los pagan los consumidores norteamericanos, no los pagan los chinos. Claro. Así. Ujú. Ahora, coincidís en esto, digo, porque muchos traders dicen, bueno, la expectativa era que hubiera un arreglo, no sabemos si en el corto plazo, pero que hubiera un arreglo en algún plazo, ¿no? Y esto es como fue muy disruptivo. Sí, yo creo que igual va a haber un arreglo. A mí me parece que Trump por naturaleza es un negociador nato y tiene que haber detectado algo en las últimas semanas que no le cerraba bien y sabiendo que los chinos están yendo a Estados Unidos en los próximos días a intentar cerrar, creo que les pone presión como para debilitarlos. Dudo realmente de que la conclusión final de todo esto sea no hacer un arreglo, o sea, sean dos economías que son muy complementarias, no en los términos quizás que le guste a Trump, pero siguen siendo dos economías que se necesitan. El otro día estaba viendo una presentación muy buena acerca de la gran diferencia, era un profesor de Wharton que hablaba sobre la gran diferencia que había en la relación de Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, allá por los 70, 80, y Estados Unidos y China. Y básicamente lo que es interesante ver es que no había casi comercio internacional entre Estados Unidos y Rusia en aquel momento, mientras que hoy el comercio internacional entre los dos países es súper fuerte. Eh, Ujú. Trump quiere cambiar sobre todo creo que los términos de todo lo que es la parte tecnológica de propiedad intelectual y de alguna forma termina pagando el pato la parte agropecuaria, ¿no? Ujú. Entiendo. Digo, esto que viene barajado de esta manera, habla un poco también de cómo negocian los chinos, ¿no? Hay algunas versiones que dicen que tienen una manera bastante rara de negociar, de que parece que pautan avanzar sobre algunos temas, y en cierto grado de avance de la conversación ahora se dan cuenta de que lo que parecía que estaba cerrado ya no lo está. ¿Qué te parece a Mira, vos todo este tema? yo negocié con China durante 20 años cuando estaba Ajá. en Cargill haciendo trading de soja y lo que pone de muy mal humor a los occidentales es que los chinos no terminan de negociar nunca. Cuando uno en Occidente se cree que llegó a una conclusión, que firmó un contrato, para los chinos siguen las discusiones. Entonces eso en general al que tiene un punto de vista digamos más occidental lo irrita porque uno piensa que llegó a un resultado, a una conclusión, mientras para los chinos la negociación es como algo permanente. Eh, Eso muchas veces te ofusca mucho y creo que Trump no parece un hombre muy paciente y tiene que ver algo de eso, me da la impresión. Por otro lado, la estrategia de Trump creo que es bastante poco sensible en cuanto a la cultura china. Para los chinos hay una cosa cultural que es muy muy importante que en inglés se llama como no perder face, que sería como no humillar al contrario, no humillar al adversario. Y ellos cuando se sienten humillados o cuando pierden face, eh, se ponen de una forma muy, muy también particular, lo que no ayuda, digamos, tener una persona como Trump que creo que no entiende las sensibilidades esa y tiene poca paciencia y los pone en una situación donde básicamente los quiere poner de rodillas, me parece que eso no va a ayudar. Sin embargo, yo sigo pensando que va a imperar el realismo económico y la necesidad recíproca que tienen las dos economías. Hoy por hoy es la impresión como que Estados Unidos, porque tiene una economía que está pasando por un periodo de ciclo muy fuerte, tiene como más lugar para una negociación, a lo mejor llevarla a más largo plazo o en términos más drásticos. Creo que los chinos, incluso viendo cómo reaccionaron las bolsas, uno ve que la bolsa china reacciona peor, digamos, que la bolsa americana, que también bajó, pero me da la impresión que están como más vulnerables en este momento y
de nuevo, Trump, que es un negociador nato, tiene que estar olfateando eso. Ujú. Ahora, más allá de las habilidades que tiene Trump para negociar o no, o quizá no tiene, a vos, digamos, poniéndote desde el lado del punto de vista, si se quiere, norteamericano, ¿es realmente una amenaza China hoy para Estados Unidos y una amenaza profunda como Trump la plantea? Mm, buena pregunta. La verdad que no tengo tanto conocimiento como para Ujú, contestarte en forma muy contundente eso. Yo creo que hay temas, sobre todo de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología, donde Estados Unidos siente que China toma ventaja claro. de las actuales condiciones. Hoy por hoy la economía americana, como decía antes, está pasando por un muy buen momento, entonces no creo que un problema con China, digamos, un problema con China estructural sí tendría impacto, pero dilatar un par de meses a lo mejor la solución final no creo que tenga un gran impacto. Hoy la economía americana está pasando por un periodo casi de pleno empleo, los precios no parecen subir, el petróleo, si bien está un poco más firme que antes, tampoco está desbocado, Ujú, entonces da la impresión como que Estados Unidos tiene un poquito de room como para una negociación un poco más drástica. ujú. Y bueno, nosotros desde Argentina estamos viendo, ¿no?, los mercados granarios, los mercados agropecuarios y cómo va a pegar y cómo de hecho viene pegando ya esta disputa entre Estados Unidos y China hasta acá. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo estás viendo Chicago? ¿Cómo estás viendo el mercado argentino? Como primero hay que poner en el contexto de que más allá de cualquier discusión con China, hay una situación de stocks cómoda en general, empezando por la soja. En el caso del maíz no es tan claro, porque como también hay algunas dudas, digamos, a nivel climático, eso podría dar lugar a algún cambio. Pero en el caso de la soja, primordialmente, es una situación de stocks muy pesada. Ujú, Si a eso le sumamos el tema de la gripe porcina, que destruyó mucha demanda, digamos, en China, eso, digamos, empeora aún más la situación del cuadro de oferta y demanda. Si a eso le agregamos el tema de que los chinos, digamos, no comprarían los volúmenes comprometidos del mercado americano, pone la situación, al farmer americano en una situación muy débil, muy vulnerable. ujú, Eh, la contrapartida de eso es que si no hubiera un acuerdo, eso le generaría sin duda una ventaja estructural a las economías, sobre todo sudamericanas, porque esa sería la única fuente de, digamos, material agropecuario que tendría China como para abastecerse en los próximos meses. Volveríamos de alguna forma a una situación parecida a la que se generó post el primer anuncio, cuando se cerró el mercado americano y se contaba solamente con el mercado sudamericano. O sea que esa no solución podría darle algún tipo de ventaja a la economía sudamericana, a las exportaciones sudamericanas en el corto plazo. ujú. Eh, Otro tema también que es importante, que pasa más allá de la parte puramente granaria, es todo lo que está pasando con las carnes, ¿no? Claro. Eh, este tema de la muerte de los cerdos por la gripe porcina en China va a generar un cambio estructural en los flujos del mercado de carne en los próximos 2 o 3 años, que puede beneficiar considerablemente a Sudamérica y bueno, también a Argentina. Ahora, el impacto de Argentina, eso, Ivo, es tremendo, ¿no? Por lo que se está sí, viendo, me parece que ni lo muy grande. dimensionamos todavía. Es muy grande y va a ser difícil de dimensionar, porque siempre es muy difícil de dimensionar el impacto de todo lo que China hace o no hace. Eh, pero conceptualmente, o sea, vamos a ver menos importaciones de harina hacia China, o sea, menos importaciones de proteína, y vamos a ver esa proteína reemplazada por importaciones de carne de otros orígenes, y los países que más van a beneficiar de esto sería Estados Unidos, siempre y cuando, o sea, la guerra comercial no afecte ese flujo. Ujú. Brasil y marginalmente Argentina también, que no tiene una gran industria exportadora de carnes, pero seguramente se va a ver beneficiada. Ya lo estamos viendo en el precio del cerdo, en el precio del pollo. Eso es otra cosa que me hace pensar a mí, que, digamos, pelear entre China y Estados Unidos justo cuando China necesita sí o sí importar carne, y el principal exportador de esa carne va a ser Estados Unidos. No tendría reemplazo directamente esa carne si China decidiera no importar esa carne de Estados Unidos. Y esto es un tema para analizarlo a lo mejor en otra conversación, pero es Ujú, un tema que estructuralmente va a dar que hablar. Es un cambio muy importante para los flujos de mercadería tradicionales. ujú. Si lo analizamos y volvemos, digamos, a los mercados granarios, acá había algún temor sobre primarización de las exportaciones de la Argentina. ¿Cómo lo ves vos, no? De que China demande ahora más poroto y menos productos con valor agregado. Eso siempre está esa amenaza, porque China tiene una tendencia a
beneficiar la industria en el destino. Pero ahora en términos relativos va a pasar un poco menos eso porque va a haber menos importaciones en términos relativos de vuelta de harina por el tema de lo que está pasando con la industria porcina ya. Lo que sin duda no va a ayudar al tema de primarización es la eliminación del diferencial arancelario que se hizo en Argentina hace unos meses, donde China, digamos, está un poco ajeno a esa decisión, aunque China favorece a la industria en destino y Argentina en forma unilateral decidió básicamente desfavorecer a la industria. Esa me pareció una medida, o sea, con motivos fiscales, pero bastante miope desde un punto de vista comercial. Desde el punto de vista precio, ¿qué vamos a ver hasta que esto no se solucione? ¿Volatilidad, una tendencia bajista? Si ponemos aparte la discusión entre Estados Unidos y China, la tendencia, digamos, el mercado de soja tiene que ir para abajo porque, o sea, sin duda hay demasiada soja y en algún momento va a tener que ir a reflejar costos de producción. Claro. El maíz es un poquito más incierto por el tema climático, pero o sea, si no hubiera un problema climático en Estados Unidos también va a acompañar para abajo. Si hubiera un problema climático va a subir el maíz y probablemente baje un poco la soja porque va a haber más tiempo para sembrar soja. Pero eso es lo que va a pasar en Chicago. Después hay que ver qué pasa con los precios en Argentina si China, digamos, no se abastece de Estados Unidos. Argentina puede llegar a tener otra primavera de precios adicionales a lo que pasa en Chicago porque mejora la paridad relativa del mercado argentino con respecto al mercado americano, lo que técnicamente se llama que aumentan las primas, las bases del origen argentino frente a otros orígenes. Entiendo perfectamente. Diego, realmente ha sido muy completo tu análisis y te agradezco mucho el contacto. Bueno, fenómeno, un saludo para todos, muchas gracias por llamar. Un abrazo grande, adiós. Bueno.